Estamos entrando en las semanas que ya no le gustan a los profetas del desastre, a lo que vemos normalmente en YouTube dando las peores noticias, porque ha sido una semana que parece vislumbrar lo que será el segundo semestre del 2025 con una importancia muy alta en las tasas de interés, en cómo los precios han venido disminuyendo en algunas áreas y los inventarios han ido subiendo, pero todo esto está configurando un escenario muy importante para un segundo semestre de negociaciones y eso no va a ser algo que hemos visto en los últimos 5 años. Hemos tenido 5 años muy turbulentos y comenzamos en una etapa mucho más tranquila, mucho más estable, donde ya gente como Morgan Stanley, gente como Wells Fargo ya habla de esa estabilidad, de bajada de las tasas de interés y vamos a analizar nosotros con lupa lo que está sucediendo en este junio, que ha sido un junio atípico desde el punto de vista de que estamos mucho más enfocados en pensar que las negociaciones entre compradores y vendedores se están dando, que las áreas que son muy críticas, las geografías que son muy críticas, no parecieran estar tan críticas, sino simplemente hay pequeñas correcciones que nosotros vamos a abordar en este podcast, como siempre, con muchísimo detalle, con muchísima lupa. Este es nuestro podcast de revisar esa información relevante que está marcando esta primera semana del mes de julio. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Llega lo que tanto esperábamos, que es un mercado mucho más estable, un mercado con negociaciones sin tantos problemas. Vemos zonas con bastante inventario, pero no a niveles críticos. Vemos zonas con reducción de precios, pero tampoco a niveles críticos. Vemos bajadas de las tasas de interés poco a poco y todo eso lo vamos a analizar nosotros en el podcast del día de hoy. Pero cuéntanos cuáles son los escenarios que tenemos en este momento, que sé que Redfin esta semana ha dibujado de muy buena manera. Sí, mira, tenemos varios artículos de Redfin que tienen información bien interesante que venimos a exponérselas a ustedes el día de hoy. Esto nos da una idea general de cómo se está moviendo el mercado a nivel nacional. Sin embargo, como siempre lo decimos, es bien importante que mires el micromercado en el cual estás interesado en comprar y vender para que determines exactamente cuál es la situación. Comenzando, hay un artículo muy interesante que habla sobre los precios, lo que acabas de decir. Los precios de las viviendas crecen al ritmo más lento en casi 2 años. ¿Cuánto? Aquí lo tenemos. Están en los históricos bajos. El crecimiento es el ritmo más lento desde el 2023 y es más o menos un 0.7% mes a mes. El mercado de la Florida experimentó una desaceleración en ventas y el mayor aumento de días en el mercado a nivel nacional. Como sabemos, el mercado, aunque nosotros tenemos el promedio nacional, el mercado del sur de Estados Unidos está bastante lento, en contrario del mercado del norte que se está moviendo, del noreste que se está moviendo de una manera muy acelerada. Aquí tenemos el 0.7 interanual en mayo, es el crecimiento más lento desde junio del 2023. Aquí tenemos las gráficas que nos muestran, esta gráfica está desde enero del 2012 y muestra los incrementos porcentuales. Y vemos cómo estamos básicamente acercándonos al cero. Los precios de la vivienda al caer año tras año a finales del 2025, eso ya sucedió en 11 de los 50 áreas metropolitanas. Gabriel va a traer un artículo donde más en detalle me muestra qué es lo que está sucediendo con las áreas importantes más pobladas de Estados Unidos, pero aquí en este artículo de Redfin estamos viendo 11 áreas donde ya han caído los precios. Las que más destacan es Oakland, cayó un 6.7%, Jacksonville 5.2% y Dallas un 4.6%. ¿Por qué se está enfriando el precio de las viviendas? Lo sabemos. Existe incertidumbre política, económica y adicionalmente las personas no se sienten seguras de entrar en un mercado en el que aún muchos vendedores no están bajando los precios, prefieren esperar y eso es lo que está sucediendo. Existen bastantes ofertas activas. Aquí tenemos lo que está pasando con los días en el mercado. En el momento en que hay muchas unidades activas, los días en el mercado incrementan. Aquí vemos en el 2021 y 2022 teníamos 17 días en el mercado para que una unidad entrara en contrato. Hoy en día tenemos 38 días en el mercado para que la misma unidad entre en contrato y eso muestra lo que es la desaceleración del mercado.
Los nuevos listados están perdiendo fuerza. En unos momentos les voy a hablar de un artículo sobre esto. Los nuevos listados están demorándose en salir al mercado. Y algo muy importante que nosotros siempre vemos y queremos saber cómo se está comportando son las cancelaciones de los contratos. En mayo se cancelaron 59,000 contratos de compra-venta de viviendas. Equivale a un 14,6% de las que firmaron, de las que entraron en contrato. Ese es el porcentaje más alto registrado desde el 2017. Motivos, existe infinidad, comenzando porque la calificación del préstamo no se llega a una buena calificación o a una total calificación para el préstamo, o acuerdos en precios o reparaciones de propiedades. Dicho esto, hay zonas donde, como siempre lo decimos, las cancelaciones son superiores, digamos. San Antonio 21%, Orlando 20%, Jacksonville 19%, son cancelaciones de contratos de compra y venta de propiedades. Esto es lo que está sucediendo. Nosotros le acabé de mencionar que eran 10 áreas donde estaban bajando los precios y quiero mostrárselas. Están Oakland, Jacksonville, Dallas, Austin, Houston, Tampa, Atlanta, Seattle y Anaheim, California. También tenemos San Diego, San Antonio. Estas son las que están cayendo. Este es el precio de venta medio año a año. Las caídas en precios tienen varios factores que me llevan a que un mercado tenga caída de precios. Por eso quiero mostrarles rápidamente unos gráficos que tengo en este artículo. Estos gráficos vienen de la NAR y esto habla, número uno, inventario. Aquí tengo un inventario desde enero del 94 hasta enero del 26 y vemos cómo se han movido los inventarios. No estoy en el nivel más alto, no estoy en el nivel más alto de unidades a la venta. Sin embargo, ¿qué sucede? Cuando mezclo el factor nivel alto de un nivel considerablemente elevado de unidades a la venta más el precio, es lo que viene a frenar el mercado. Aquí tengo también inventario, dice esto es lo que ha incrementado el inventario en mayo. Estamos ahora en 1.58 millones de 1.45. Y en los meses de inventario, esto es una medida que siempre se usa para saber si estamos en mercado de compradores y vendedores. Tenemos un poco más de 4 meses de inventario. Este gráfico es muy interesante porque muestra la cantidad de unidades de venta en el mercado comparado desde el 19 hasta el 25, pero adicionalmente me muestra la burbuja cuando estaba en su máximo pico y cuando hubo la explosión en la burbuja. Es interesante ver que la línea roja muestra el 2025 y la línea gris clara es cuando lo que se puede decir que explotó la burbuja. Lo que es las unidades en venta son similares. Existen home sales entre las líneas rojas y esta línea gris clarita son bastante similares. Por último, los precios. Fíjate, aquí hay dos líneas. Uno me muestra la línea de precios de la NAR y lo otro el Case-Shiller. Son dos medidas diferentes de los precios. Lo importante es ver que ambas entre sí son similares, son empresas que llevan la data diferente y vemos que las líneas están bastante juntas y muestran un descenso en el incremento año a año en el valor de los precios a nivel nacional. Todos estos factores son los que causan, los que le mencioné en el primer artículo, que es lo que llamamos la desaceleración. Tenemos inventario, aquí vemos el inventario en este año 2025 está bastante elevado comparado con el 17, 18 y 19. ¿Qué va a seguir pasando con el inventario? Aquí tenemos bastantes meses. Realmente la predicción o lo que se dice basado en este artículo de Redfin es que las nuevas propiedades a la venta están perdiendo fuerza. ¿Por qué? Muchas personas, como les digo, en el mercado actual está convulsionado, personas que desean venderlo al mejor precio, pero probablemente este no sea el momento de vender y obtener el mejor precio. Por eso, muchas personas que no necesitan vender ahora mismo están simplemente postergando la venta, están dejando la propiedad para rentarla o simplemente se quedan a vivir en ella y ya esperan a que pase el tiempo para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Cuánto es el descenso de las unidades o los listados nuevos que están entrando al mercado? Realmente aumentaron un 2.5%, pero descendieron en el porcentaje que usualmente lo hacen. A nivel local, las nuevas
los nuevos listados disminuyeron en 20 áreas metropolitanas, comenzando en Tampa, que hay menos 15% de nuevos listados. Sabemos que Tampa es una de las áreas donde más están descendiendo los precios o habiendo descuentos, entonces las personas simplemente están dejando de listar las unidades. Esto es importante saberlo porque tú, si estás interesado en vender, bueno, ya sabes que las personas están tomando esto. Si quieres vender, probablemente tengas o necesitas vender, probablemente tengas menor competencia. Y si quizás lo puedes postergar, yo siempre he dicho que el mercado inmobiliario o la inversión inmobiliaria es a largo plazo. Realmente, si tú puedes postergarla en un momento en el que hay mucha oferta, es posible para ti, realmente es negocio. Ahora, hay algo que está sucediendo y le está sucediendo a muchas personas por todos estos factores, que es que están en el riesgo de vender con pérdida. ¿Y cuánto es? ¿Qué personas? Es el 6% de los vendedores de las viviendas actuales corren el riesgo de vender en pérdida. Usualmente estas personas, el artículo es extenso, dice bastante data, pero en resumen, quien compró en el pico 2022 tiene mucho más riesgo, por obvias razones, compró un precio elevado, de vender en pérdida si necesita vender ahora. Pero vuelvo a repetir, si el mercado inmobiliario es a largo plazo, al ser a largo plazo, si tú compraste en el 2022 y quieres vender en el 2025, es así no hayas comprado a un precio alto, probablemente ventas en pérdida, porque comprar y vender tiene gastos y en un mercado normal se lleva la plusvalía. Eso está sucediendo. Hay una frase por aquí que quisiera leerles. Aquí dice, a principios de la década del 2010, tras la crisis financiera mundial, aproximadamente la mitad de las viviendas en venta corrían el riesgo de venderse con pérdidas. Incluso antes de la pandemia, a principios del 2020, alrededor del 10% de las viviendas en venta corrían el riesgo de venderse por debajo de su precio de compra. Entonces, estamos hablando de un 10% contra un 6%. Bueno, están aumentando. Si yo lo comparo, aquí en toda la data que ustedes escuchen en las redes sociales, es importante conocer muy bien el punto de partida. Porque yo te puedo decir que están subiendo o bajando el inventario, subiendo o bajando los precios, pero desde el punto de partida. Esto está sucediendo, sí, pero siempre ha sucedido. Yo sé que, Gaby, tú nos tienes mucho más detalles de los mercados donde están bajando los precios. Coméntame. No demasiado más detalle, vamos a ir rápido sobre la información. 96 mercados inmobiliarios están viendo caída de precios de vivienda. Lo que quiero solo que vean la tendencia, cómo ha venido desde enero hasta el mes de mayo, y con 300 mercados que se evalúan a través de Zillow y a través de la gente de Reciclo. En enero, de enero 24 a enero 25, habían 31 mercados en descenso, y así ha venido subiendo desde 31 a 42 en febrero, 60 marzo, 80 abril, 96 mayo. ¿Qué quiere decir? La tendencia va en crecimiento, pero simplemente son 32% de los mercados los que se ven en baja. ¿Cuáles son estos mercados más importantes? Aquí pueden ver Punta Gorda, Florida, con un 11.28% de caída. Recuerden que cuando nosotros hablamos corrección, se habla de un 0 a un 20% de caída. Cuando hablamos de crash, es un 20% o más. Así que el mercado que más podría preocupar es Punta Gorda en Florida, y apenas ha caído un 11.28 después de haber subido un 50, un 60% desde el pico, desde el principios de la pandemia. Es decir, hay corrección en mercados, pero aunque es una corrección que ha venido marcándose mucho más desde enero hasta hoy, no vemos nosotros que sea algo demasiado grave, porque solo son 32% de los mercados. Ya termina la época de high season o de época más caliente del real estate. Muy probablemente esto siga subiendo, pero si vemos este mismo ritmo de crecimiento, que es aproximadamente unos 20 mercados cayendo en corrección de precios, cada mes, quizás hacia el final del año vamos a ver que la mitad de los mercados corrigieron precios, pero lo que sí es cierto que hay muchos mercados que van a ganar compradores, como son los mercados de Florida. Cuando el invierno viene en el norte, muchas personas vienen al sur a comprar propiedades, y eso pasa en el mercado de forma estacional. Así que estas correcciones, como las de Punta Gorda, muy posiblemente van a frenarse de una manera importante en lo que resta de año. Lo que quiero
dejarle siempre ver que no existe demasiado a qué temer, simplemente es una subida que pasó con una corrección que tenemos en este momento. Como siempre dice Jenny, hay que conocer el mercado específico en el que tú estés trabajando porque de eso va a depender que efectivamente la negociación que tú hagas sea más efectiva. Si tú conoces que tu mercado es uno de estos que está en la lista y tú sabes que efectivamente estás comprando en Port St. Louis y hay una corrección general de 4.54 entre un zip code, quizás hay una de un 1 o un 2%, tú puedes sentarte con el vendedor y saber que él va a poder negociar porque tiene una presión de precio sobre él y que si no entra en una negociación contigo en este momento, posiblemente va a tener que ceder en precios en el futuro. Entonces, el conocimiento especializado de la microárea es lo que va a hacer la diferencia de poder utilizar información como esta de los 96 mercados inmobiliarios de forma efectiva. Jenny, estamos hablando de viviendas nuevas. Cuéntanos el tema de viviendas nuevas, cómo está funcionando. Sí, mira, hablando de conocimiento, las viviendas nuevas para el mercado inmobiliario fueron realmente una salvación durante la pandemia porque vinieron a llenar aquel espacio vacío que habían dejado las viviendas usadas. Realmente nos ayudaron mucho, pero ¿qué está pasando ahora con las viviendas nuevas? Aquí en este artículo que les traigo de Wall Street dice, el inventario de casas unifamiliares nuevas en venta es el más alto desde el 2007 en medio de una acumulación récord en el sur, mientras que las ventas caen. Los constructores de vivienda enfrentan un mercado difícil. Y habla especialmente de Lennar. Dice, el precio de venta promedio de Lennar queda a su nivel más bajo desde el segundo trimestre del 2020 y canceló toda la explosión de precios del 20 al 22. Existe una acumulación de unidades, lo vemos aquí, una New Single Family Home a la venta en todos los stages de construcción. Y realmente estamos cerca de los niveles del 2005, del 2006 de inventario. Eso se traduce en que ellos tienen que hacer un gran esfuerzo para lograr las ventas. Les voy a bajar aquí. Aquí dice, las ventas de viviendas nuevas con 56,000 contratos firmados en mayo, bajo un 8.2% respecto al año anterior y un 12.5% respecto a mayo del 2019. Discúlpenme, los constructores se enfrentan a un mercado difícil, pero no pueden simplemente no vender y esperar a que lleguen tiempos mejores, a diferencia de los propietarios. Este es un negocio y tienen que construir. Lo hemos dicho nosotros en varias ocasiones, los constructores tienen que vender. Nosotros por artículos que hemos leído y les hemos traído en los podcasts pasados, ellos están desacelerando la construcción, están pidiendo menos permisos y están llevando todo de una manera más lenta para poner menos unidades terminadas en el mercado. Pero mientras tanto tienen una acumulación. ¿Esto a qué los lleva? Eso los lleva a la disminución de precios en la venta de sus unidades. Y esa disminución de precios usualmente no está registrada en el Buró del Censo, porque el Buró del Censo registra el precio del contrato. En los precios de contrato yo no veo incentivos ni veo las ayudas con los intereses, que eso es lo que hace estas unidades más asequibles. Si nosotros ponemos eso en gráficos y si lo incluimos, vemos que hay una caída del 19.5% en los precios. Es decir, que lo que se ganó durante la pandemia se está bajando. Ellos están sacrificando su ganancia para lograr mantener las ventas. De hecho, que por eso es que las acciones, aquí ven las acciones de todas las preconstructoras, han bajado de precio. Digamos aquí D.R. Horton 34%, Lennar 39%. Y esto está sucediendo por esto. Sin embargo, están haciendo un muy buen trabajo porque están manteniendo las ventas, están impulsando de una manera considerable las ventas con disminución de precios. Y eso es lo que está sucediendo. Nosotros siempre hemos recomendado que es bueno ir a los preconstructores de la mano de alguien que pueda negociar el mejor deal para ti, porque es una excelente opción si tú puedes sacrificar ubicación por precio. Sí, ese es un punto importante, las casas nuevas, pero también es importante saber que no van a venir muchas más casas nuevas. Los constructores entendieron, no están construyendo más, han parado la construcción entre temas de aranceles y tienen los permisos otorgados en muchas construcciones, pero no quieren inyectar más unidades al mercado. O sea, esta situación pronto se va a revertir
porque es la tendencia, lo hablamos en los podcasts anteriores de la semana anterior y lo vamos a estar quizás tocando en próximos podcasts, porque los constructores, aunque parezca que es una maravilla en estos momentos poder comprar, no pareciera, porque en el futuro cercano no van a querer seguir perdiendo los constructores. Ya hablando de confianza de inversores, es importante, quiero traerle una encuesta que hizo la gente de Lending One y Resi Club, y el resultado de la encuesta en Highlight es bien interesante. El 79% de los inversores de vivienda dicen que en los próximos 12 meses van a comprar algo. O sea, es probable o muy probable. ¿Qué quiere decir? Hay confianza importante en el mercado por parte de los inversores. Y no es una confianza por ellos ver el futuro. Todo inversor de real estate sabe que el futuro es bueno. Ningún inversor de real estate piensa que el futuro es malo. Eso no existe, porque si no, no invierten en real estate, te vas a la bolsa de valores y empiezas a especular. Pero lo interesante aquí es que ellos están viendo que van a comprar, o sea, quiere decir que es que van a comprometer más capital en el mercado. ¿Por qué? Porque ven negociación, o sea, es un buen momento porque saben que con precios descendiendo hay que ir contra la corriente. Cuando todos te dicen no compres porque los precios van a caer más, el inversor dice pueden caer más, pero mientras yo vaya entrando al mercado con precios que pueda negociar, yo me estoy adelantando a lo que pueda suceder. Pongámoslo en un ejemplo. Si yo sé que una unidad vale $400,000, yo no debo esperar a que la unidad cueste $320,000 para entrar a comprarla. Lo que yo debo entrar es, cuando esa unidad de 400 ya está en 390, entrar a negociar y presionar a la suficiente cantidad de vendedores para lograr que esos 320 que yo estoy aspirando logre quizás unos 340 o unos 350 en alguna unidad. ¿Por qué? Porque realmente es incierto si el precio va a llegar a 320. Lo que sí es cierto es lo que tú puedas negociar en el momento de comprar. Y esa negociación va a hacer que tú mismo seas el que baje los precios negociando. No esperes que el mercado en general te baje los precios. Eso es de flojo el inversor que espera que bajen los precios en todas las unidades de vivienda. El 32% de los inversores de viviendas unifamiliares afirman que venderán al menos una propiedad en los próximos 12 meses. Es un nivel muy bajo pensar que solo el 30% está pensando que va a vender, y muchas veces piensan que van a vender para agarrar liquidez y comprar 2 o 3 más porque están realizando ganancias que han tenido en los últimos años. El 57% cree que las tasas hipotecarias se mantendrán por encima del 6.5. Interesante verlo con la primera estadística. Ellos lo que están diciendo es, yo sé que las tasas van a estar por arriba del 6.5, pero sin embargo es probable o muy probable que yo compre otra unidad de vivienda. Ellos saben que las tasas de interés no son el problema del inversionista. Pueden ser uno de los problemas, pero no es el problema. Ellos ven como algo circunstancial que van a poder refinanciar en el futuro, y si los números le hacen sentido, es mejor entrar a una unidad de vivienda hoy, a pesar de tener un interés un poco más alto, que esperar que bajen los intereses y no tener la unidad de vivienda que tú quieres, porque hay muchos más actores comprando en el mercado. El 59% de los propietarios afirman que las primas de seguro más altas han reducido moderadamente o significativamente el flujo de caja. Evidentemente los seguros están golpeando a los inversores y ellos están conscientes. Asimismo, los taxes, el 30% dijo que los taxes habían sido uno de los factores que estaba disminuyendo la capacidad de ellos de obtener ganancias. Y importante, si tú estás rentando, el 83% de los propietarios planean aumentar las rentas, incluso algunos planean aumentarlas hasta más del 7%. Es importante saber que ningún inversor está creyendo que el mercado de las rentas es un mercado en desaceleración y todos van a jugarse, así sea subirle 50 o $100 la renta a sus inquilinos, porque los mercados lo van a necesitar. Los mercados van a entender que efectivamente hay una inflación y esos niveles de subida son los propios de la inflación. Así que si eres un inversor, revisa esto porque es la confianza que se tiene en el mercado. Adicionalmente, tasas de interés 672, muy buenas noticias. Aquí podemos ver cómo disminuyeron esta semana que terminó el 27 de junio. Estamos hablando de tasas que empezaron en 684, fueron disminuyendo hasta 672. ¿Qué sucedió? Bajada de los bonos del Tesoro a 10 años, que son uno de los indicadores de la Fed y de los bancos para poder poner las tasas hipotecarias. Estamos hablando de una medida muy positiva
positiva en función a que están viendo un mercado mucho más estabilizado, acuerdo comercial con China, acuerdo comercial muy avanzado con India, fin de la guerra de Irán, que había puesto mucha atención sobre los mercados. La administración de Trump ahora sí tiene todo el poder dentro de los Estados Unidos para terminar su agenda. Este sábado 28 de junio, el Senado trabajó en el proyecto final de la ley de presupuesto. Una de las cosas que también estaban esperando los inversionistas ver, que ya sucedió, y efectivamente esta ley va a pasar en muy pocos días. Trump quiere firmarla el 4 de julio, con un día emblemático de la independencia de los Estados Unidos. Así que esa confianza ha hecho que estamos en 672. Esta semana también se empezó a hablar de un nuevo presidente para la Reserva Federal, aunque Jeremy Powell entregaría en mayo del 2026. Ya se habla de lo que sería su sustituto. Trump está evaluando nombres y sacó esos nombres a relucir. Lo que buscan es tener un presidente de la Fed que se llama en la sombra, es decir, nombrarlo mucho antes, de manera de que este presidente ya empiece a visitar medios de comunicación, se vea al lado del presidente, se vea al lado del secretario del Tesoro, un poco para darle toda la importancia y quitarle importancia a Jeremy Powell, y de esa forma los inversionistas estén tranquilos de lo que vendrá en el 2026. Y eso genera confianza sobre las tasas de interés. Ya Goldman Sachs, por ejemplo, dijo que podrían preverse hasta 7 recortes de tasas para el 2026. Lo que empieza a sonar en el mercado es esa función de que se van a recortar las tasas interbancarias, se va a acelerar la economía y eso va a beneficiar las tasas hipotecarias en el 2025-26, lo que va a hacer que los pocos inventarios que subieron en algunas partes de los Estados Unidos terminen yéndose muy rápidamente. ¿Algunas palabras de cierre para el podcast, Jenny? Lo que hemos dicho, Gaby, varias veces en este podcast, el mercado nacional es bastante diverso. Tenemos mercados en baja y tenemos mercados en alza. Contáctate con un especialista de la zona que te diga exactamente cómo se está moviendo el código postal y la comunidad donde estás interesado para que logres hacer una venta o una compra exitosa con la mejor negociación para ti. Nosotros estamos a la orden, sur de la Florida, y cualquier pregunta simplemente contáctenos. Es muy sencillo. Abajo está el link directamente a nuestro WhatsApp. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos ven. No deje de darle like al video con el pulgar hacia arriba. Le indicas a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Adicionalmente, compártelo si sabes que a alguien le interesa el mundo del real estate y necesita información veraz, cierta, de las fuentes confiables. Nosotros de forma transparente la traemos para ustedes. Y no dejes de suscribirte a nuestro canal con 4 podcasts a la semana con lo mejor del real estate de Estados Unidos, de Florida. Y por supuesto, nuestro mortgage broker siempre hablando de los mejores consejos. Muchísimas gracias una vez más. Invierte en Miami Real Estate. ¿Y dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.